interesa ver a partir de ahora es qué lectura nosotros hacemos acerca de la ciudad desde la perspectiva del urbanismo y más en particular cuál es la lectura que nosotros vamos a hacer de la ciudad con la intención de intervenir en ella, o sea, qué es lo que nosotros vamos a reconocer de la ciudad con el propósito de definir después un proyecto o una propuesta de ordenamiento para la ciudad. Que, digamos, esto tiene que ver con la práctica que nosotros estamos haciendo en el trabajo sobre la ciudad de Gualeguay. Vamos a recordar algunas cuestiones que se dijeron, yo creo que se dijeron en la primera clase, que ya la hemos visto también en Introducción al Urbanismo, pero vale la pena recordarlo, porque nosotros vamos a trabajar específicamente con la elaboración de un instrumento ahora. En Introducción al Urbanismo, lo que nosotros estuvimos haciendo fue, más que nada, un análisis de distintos fragmentos de la ciudad, fundamentalmente fragmentos de ciudad donde la dominancia era la vivienda, como para tratar de identificar el proyecto que estaba, que subsistía, o mejor que subyace en esas imágenes que ustedes estuvieron analizando. En este caso, en análisis, nosotros ya no vamos a ver solamente casos y a qué ideas del urbanismo responden esos casos, sino que vamos a empezar a trabajar directamente con los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Entonces nosotros decíamos que el urbanismo es por sobre todo una disciplina de carácter proyectual, cuya preocupación o tarea central es la definición, el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Y decíamos también que los instrumentos de ordenamiento urbanístico son proyectos. O sea, nosotros entendemos que elaborar o trabajar con un instrumento de ordenamiento urbanístico es trabajar con un proyecto. Con proyectos que van a ir tomando distintas formas, que eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. O sea, esas distintas formas, y después vamos a verlas más en particular, pueden ser directrices de ordenamiento, pueden ser un proyecto urbano, puede ser un plan de ordenamiento urbano, puede ser una norma de regulación urbanística, puede ser un plan maestro, puede ser normas de protección del patrimonio. O sea que esta idea que tenemos nosotros de que trabajamos con proyectos que van tomando distintas formas, y esas distintas formas tienen que ver con la finalidad que tiene cada uno de estos instrumentos, por lo tanto cada uno de estos proyectos, y la dimensión o la escala para la cual están diseñados. O sea que se tratan de proyectos que se van a distinguir porque se ajustan a una finalidad específica, a un propósito, tienen un destino, digamos, tienen un propósito específico respecto del ordenamiento del territorio y de la ciudad, y también a una dimensión o a una escala en particular. Entonces nosotros decimos también, o decíamos en la clase anterior, que de acuerdo con la finalidad y de acuerdo con la escala con la cual nosotros estamos trabajando, es que vamos a seleccionar los elementos o los componentes para trabajar y la profundidad con la cual hacerlo. O sea, elaborar un instrumento de ordenamiento urbanístico es trabajar con un proyecto, sería una suerte de diseñar un proyecto, que no tiene nada que ver con un proyecto de arquitectura. Ahora, la finalidad de ese instrumento y la escala territorial con la cual nosotros vamos a trabajar para elaborar ese instrumento, nos va a indicar a nosotros, por un lado, con qué elementos de la ciudad o del territorio nosotros vamos a trabajar, y por otro lado, con qué nivel o con qué grado de profundidad nosotros vamos a considerar esos elementos. O sea que es clave saber cuál es la finalidad y es clave saber también cuál es la escala con la cual nosotros estamos trabajando. Nosotros podemos hablar de distintas escalas. Estas clásicas que yo les pongo acá pueden ser algunas de ellas, pero no necesariamente tienen que ser todas ellas, puede haber muchas más, depende la escala, en este caso también depende de la finalidad que yo voy a tener respecto del ordenamiento. Entonces, yo puedo decir que una escala de actuación
a nivel urbanístico puede ser la región, o sea, un conjunto de ciudades, un territorio geográfico ampliado donde distintas ciudades comparten ciertas cuestiones en común respecto de la organización físico-funcional, respecto de las actividades económicas, respecto de la división administrativa, puede ser también, o sea, puede ser de distintas maneras, o sea, la región no es, digamos, un hecho dado, sino que la región yo defino los elementos o las condicionantes que yo voy a tener para definir una región. Puedo definir una región desde el punto de vista de la topografía del lugar. Puedo definir una región de acuerdo a la distribución de la población. Puedo definir una región de acuerdo a los límites administrativos. O sea, yo puedo tener distintos criterios para definir qué es una región. Por eso les vuelvo a repetir lo que había dicho antes, la región no es un elemento dado, sino que la región es una construcción que se hace a partir de las variables que yo voy a tener en cuenta para definir esa región. Por otro lado, nosotros otra escala de aproximación, que es la más común, que es la más común, que es la con la cual nosotros vamos a trabajar más seguido y en general, digamos, los que estamos trabajando en el campo profesional del urbanismo, la ciudad es el sitio o la escala con la cual más uno trabaja, que es, digamos, la ciudad y la jurisdicción que tiene la ciudad es el territorio. O sea que estamos hablando de la ciudad y del borde de la ciudad, de esa área suburbana o también áreas rurales que pueden estar incluidas dentro de la jurisdicción administrativa de la ciudad. Podemos hablar de barrios o de distritos en la ciudad, eso depende también cómo hagamos una división interna de la ciudad, o sea, los barrios también son construcciones, digamos, en algunos casos ya vienen históricamente dados. Un distrito también es una construcción, de acuerdo a, cuando digo una construcción, es que no está dado naturalmente, sino que es una definición que se toma desde, en este caso, de la administración municipal. Y también podemos hablar de un sector, un sitio en particular de la ciudad, mucho más reducido, pero que también es una escala de aproximación en cuanto a la utilización de los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Esas escalas nos van dando distintos tipos de instrumentos también. O sea que nosotros podemos encontrar en relación con las escalas distintos tipos de instrumentos. Por ejemplo, en la escala regional nosotros podemos encontrar un instrumento, el de las directrices de ordenamiento, que son las grandes orientaciones que nosotros vamos a tener respecto de los procesos de transformación en el territorio, o sea, respecto de la estructura vial del territorio, respecto de la localización de las principales actividades productivas, respecto de la orientación acerca de la expansión de las ciudades que forman parte de ese territorio, o sea que estas directrices también nosotros podemos ir seleccionando aquellas cuestiones sobre las cuales a nosotros nos interesa trabajar. Podemos tener directrices también respecto del saneamiento y la situación ambiental, podemos tener directrices también respecto de la localización de la vivienda pública dentro de un área metropolitana, podemos tener directrices también referidas a la solución del tema de los asentamientos irregulares, por ejemplo. O sea, directrices, en este caso estamos hablando de grandes líneas de actuación, las ideas a partir de las cuales nosotros pretendemos ordenar ese territorio. Cuando hablamos de la ciudad, o sea, de la ciudad como una escala de aproximación, acá aparece el instrumento por excelencia, que es el plan urbano, conocido antes como plan regulador, otras veces como plan director, plan de ordenamiento urbano, plan urbano ambiental, o sea, vamos a encontrar distintas denominaciones, pero siempre vamos a estar hablando del mismo instrumento. Un instrumento que se propone identificar cuáles van a ser los proyectos clave para orientar la transformación de la ciudad. Y también el plan urbano va a dar las orientaciones generales acerca de la organización interna de la ciudad y
e incluso puede avanzar también identificando cuáles van a ser otros instrumentos de escala intermedia, o sea, de otra escala que no sea la urbana, o sea, menor a la escala urbana, con los cuales también se va a ordenar, o mejor dicho, se va a definir el ordenamiento urbanístico de la ciudad. Entre esos otros instrumentos de ordenamiento de escala intermedia, que responden a otras escalas entonces de actuación, podemos tener el plan de distrito o plan barrial, depende de cómo administrativamente esté dividida la ciudad, y podemos tener un plan de sector, que se refiere específicamente a la propuesta de transformación para uno de un sector en particular de la ciudad. En el mismo gráfico, ustedes ya están viendo que las distintas escalas van dando cuenta de distintas componentes que forman parte de estos instrumentos. O sea, por ejemplo, en el plan de sector nosotros llegamos a un nivel de detalle que no llegamos ni en las directrices, ni en el plan urbano, ni en el plan de distrito o el plan barrial. Esto quiere decir que en la medida en que nosotros nos aproximamos a cada vez a una escala menor, entonces mayor va a ser el nivel de detalle de la propuesta de transformación. Aquí vemos, en el caso de las directrices, nosotros esas directrices se expresan generalmente más a nivel de esquema. Por ejemplo, en este gráfico que está identificando áreas de crecimiento de la ciudad y la estructura vial que va a dar, que va a organizar todo ese territorio. En el plan de sector, nosotros ya vemos el trazado, ya vemos el parcelamiento, ya vemos la distribución de los bloques edificados, ya vemos la ubicación de otros usos que no sean de carácter residencial. O sea que, entonces, lo que decía antes, cuanto menor es la escala, mayor va a ser el nivel de detalle con el cual yo voy a definir la propuesta de ordenamiento. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, que de acuerdo a la escala y de acuerdo con la finalidad, entonces nosotros vamos a seleccionar con qué elementos de la ciudad o del territorio vamos a trabajar y con qué nivel de profundidad lo vamos a hacer. Creo que si uno mira detenidamente estas imágenes que refieren a 4 tipos de instrumentos diferentes, claramente uno puede ver que se trabaja con distintos elementos y que esos elementos también son trabajados o considerados con distintos niveles de profundidad. Nosotros decíamos también que además de la escala, los instrumentos tienen una finalidad, o sea, la finalidad también define o nos ayuda o nos obliga a nosotros a identificar con qué elementos vamos a trabajar y de qué manera vamos a trabajar. Por ejemplo, digamos, podemos tener un código urbano, que es otro tipo de instrumento, y el código urbano es el instrumento que define qué acciones yo puedo llevar adelante respecto de la construcción y de la urbanización en el interior de la ciudad. O sea, yo regulo mediante indicadores urbanísticos qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el interior de la ciudad, como una definición muy rápida del código urbano. Cuando digo código urbano, puedo decir también código de planeamiento. En muchas ciudades de la Argentina también se lo llama código de planeamiento, o también, como en el caso de Rosario, que ahora se lo conoce con el nombre de normas urbanísticas. O sea que estamos hablando, código urbano, código de planeamiento, normas urbanísticas, estamos hablando del mismo tipo de instrumentos, que son todos los indicadores y procedimientos que yo defino para ordenar, para regular, digamos, es un instrumento de carácter regulatorio por excelencia para regular la intervención en la ciudad, ya sea mediante acciones de construcción, de edificación, o ya sea mediante las acciones de urbanización, o sea, de crear nuevo suelo urbanizado. Y podemos tener dentro de estos otros instrumentos que tienen una finalidad específica, por ejemplo, la definición de un área de protección histórica. La definición de un área de protección histórica me
obliga a mí a trabajar más precisamente con los edificios que uno ha considerado que son de valor patrimonial, ya sea por su arquitectura, ya sea por la historia, ya sea porque tienen un valor simbólico en determinados sectores de la ciudad, y que entonces, por lo tanto, necesitan ser protegidos. Entonces, un área de protección histórica detalla, digamos, cuál va a ser el nivel de intervención en cada uno de los edificios que forma parte de esa área de protección histórica. Entonces acá vemos que lo que decíamos antes, finalidad y escala nos van a definir a nosotros cuáles son los instrumentos con los cuales vamos a trabajar y además cuál va a ser la profundidad, o sea, cuál va a ser el nivel de detalle con el cual nosotros vamos a trabajar con esos instrumentos. Entonces nosotros decimos que cada escala de aproximación requiere un instrumento específico, o un instrumento de ordenamiento específico. Y cada instrumento de ordenamiento requiere un conocimiento específico. O sea, la escala me define el instrumento, y el instrumento me define el tipo de conocimiento que yo tengo que tener, digamos, para poder llevar adelante la elaboración de ese instrumento. Y, digamos, en ese proceso de elaboración de los instrumentos, nosotros podemos tener, en este caso, si uno estuviera hablando, por ejemplo, de un plan de ordenamiento, un primer momento siempre, digamos, nos vamos a remitir a la búsqueda de información y al análisis de esa información que tienen que ver con aquellos elementos o aquellos hechos que yo necesito conocer como para poder trabajar y definir el instrumento. Voy a tener otra etapa que es la interpretación, o sea, el análisis. Yo, digamos, hago una clasificación de la información, pero yo con esa información tengo que hacer una interpretación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se conoce genéricamente con el nombre de diagnóstico? Y en función de eso yo voy a elaborar la propuesta, o sea que esa propuesta ya va a ser el instrumento específico con el cual yo voy a estar trabajando, en este caso suponiendo que estuviéramos trabajando con un plan de ordenamiento urbano. Y yo puedo, si estuviera trabajando con un plan de ordenamiento urbano, podría pasar a una cuarta etapa que sería la definición de prioridades. O sea, por un lado, yo llegué a identificar proyectos para ordenar el crecimiento de la ciudad, proyectos para promover la transformación de la ciudad, pero, digamos, puedo avanzar aún más y puedo decir cuáles son los proyectos que son de carácter prioritario o que son necesarios llevar adelante para efectivamente ordenar y transformar la ciudad. Bien, entonces, acá surgen algunas dudas, no unas dudas, sino algunas preguntas que nosotros nos podemos formular cuando estamos hablando de la información. O sea que fundamentalmente acá lo que nosotros tenemos que tener en claro, que cuando hablamos de los elementos con los que vamos a trabajar y la profundidad con la cual lo vamos a hacer, estamos hablando de la información que nosotros necesitamos para definir un proyecto de transformación. Un proyecto de transformación para la ciudad que puede tomar la forma de un plan, puede tomar la forma de un esquema de ordenamiento, de una propuesta de desarrollo, etcétera. Puede tomar distintas formas. Pero, digamos, respecto de qué es lo que tenemos que conocer, entonces nosotros nos formulamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿todos los datos tienen el mismo valor? ¿Qué preciso conocer para hacer un plan? Si no tengo todos los datos, no puedo empezar el plan. ¿Cómo se expresan los datos en el territorio? ¿Trabajamos siempre con los mismos datos? O sea que un poco son las dudas y preguntas que uno se formula en el mismo proceso de elaboración de los instrumentos. Digamos, son algunas de las dudas que les pueden haber empezado a surgir a ustedes ahora mientras estaban trabajando en estas distintas escalas de aproximación a la ciudad. Pero antes de empezar a ver cómo trabajamos con la información para elaborar un plan de ordenamiento urbano, o sea, para definir esa propuesta de transformación, o en todo caso, para definir el proyecto, vamos a tener una advertencia que ya nos hacía hace mucho tiempo Marcel Poet, cuando habla esta introducción al urbanismo, este libro, digamos, que
digamos, a partir del cual se difunden todas las ideas de la Escuela Francesa del Urbanismo, de 1929, él dice que no existe nada más peligroso en el urbanismo que querer poner en práctica el manual del perfecto urbanista. Esto tiene que ver con estas preguntas que nos hacíamos antes. Bueno, si no tenemos todos los datos, no podemos hacer un plan. Si no tenemos toda la información registrada, no podemos hacer un plan. O sea que yo tengo que saber que el plan yo lo voy a hacer con la información disponible y las veces la información disponible no es toda la información que uno necesita o no está tan al mano toda la información con la que se debería trabajar. Por otro lado, cuando uno trabaja con los instrumentos también, tiene que tener en cuenta el tiempo. Un plan de ordenamiento no puede llevar trabajando específicamente y exclusivamente en el plan de ordenamiento. En 6 meses, por ahí se podría elaborar un plan de ordenamiento para una ciudad de una escala como la que nosotros estamos trabajando, seguramente. O sea que nosotros no, si nosotros perdemos 2 años en elaborar un plan de ordenamiento, estamos cayendo en este error, digamos, en el manual del perfecto urbanista. Acá hay un dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, nosotros tenemos que, en ese sentido, ser cuidadosos también y no enamorarnos de toda la información y querer tener toda la información lo más precisa posible como para poder armar el plan. O sea, el plan o la propuesta de desarrollo la vamos a armar con la información que nosotros dispongamos. Entonces, en ese sentido, no, si no hay cierta información, si no es clave, entonces dejaremos de considerar ese tipo de información. Poet dice que la ciudad, siendo un ser vivo, no deja de evolucionar. Semejante localización en el presente lo fue antes en otra parte o lo será mañana. Componer una ciudad de acuerdo con el rígido cuadro del dogmatismo es dejarse llevar por un puro y simple ejercicio académico. Entonces esto quiere decir también que nosotros tenemos ciertos procedimientos para hacer el plan, que no pueden ser que sean los únicos, o sea, hay distintas formas no tan radicalmente diferentes, pero hay distintas formas de aproximarse al plan. Nosotros hacemos una propuesta de aproximarnos a la elaboración de instrumentos de ordenamiento urbanístico, con lo cual no quiere decir que sea la misma y no quiere decir que siempre va a ser la misma. O sea, uno, digamos, en la profesión del urbanismo, también va reformulando su práctica. O sea, la práctica, digamos, es la manera de poner a prueba, digamos, algunas cuestiones que han sido formuladas teóricamente. Y esa práctica es, o mejor dicho, esos conceptos teóricos y metodológicos acerca de la elaboración de los instrumentos de ordenamiento urbanístico se van modificando fundamentalmente a partir de la práctica, porque la práctica no es otra cosa que poner a prueba, digamos, esos conceptos con los cuales uno está trabajando. Entonces, volviendo al tema de esto de cuál es la finalidad, mejor dicho, cuáles son los conocimientos que yo tengo que tener para elaborar el plan, esto tiene que ver también de qué manera se entiende el plan, entonces, de acuerdo con eso, voy a necesitar determinado tipo de información. Vamos a ver, digamos, algunos casos que se refieren a, en este caso, lo que yo llamo acá los planes de la primera generación, que serían los planes que fueron elaborados, los primeros planes reguladores que se elaboran para ciudades argentinas, fundamentalmente en la década de los años 20 y de los años 30, y que se elaboran de acuerdo con una determinada metodología. En este caso, el plan regulador de Rosario, del 35, donde ahí, ¿qué era lo que preocupa para la elaboración del plan? Por un lado, la distribución de las actividades en el interior de la ciudad, lo que en ese momento se llamaba el zoning natural. Ustedes habrán recordado, o recordarán, o seguramente no recordarán. Oscar está silenciado.
Habilita de vuelta el micrófono, Oscar. ¿Listo? ¿Se escucha ahora? ¿Ahora se escucha? Sí. Sí, profe. Listo. Bueno, quedamos en esto del zoning natural. Eso era lo último. Bien, o sea, ¿por qué acá se habla del zoning o zonificación natural? Ustedes recordarán, a fines del siglo XIX, en Alemania aparece este instrumento, la zonificación, que tiene el propósito de ordenar las actividades y los usos del suelo en el interior de la ciudad, definiendo sectores específicos para la localización de determinadas actividades. Fundamentalmente lo que se trataba de separar era la industria de la actividad de vivienda o residencial y del comercio en particular. Entonces, digamos, acá hay una idea, digamos, de los que elaboran el plan, en este caso es Guido el que formula estas ideas, él habla de que hay una zonificación natural, que las actividades se distribuyen naturalmente, así entre comillas, lo ponemos nosotros, en el territorio. Entonces, de ahí aparece la idea de la zonificación científica, que es cómo yo voy a reordenar esas actividades que en principio pienso que están mezcladas, que se superponen, que se obstruyen y que crean conflictos entre ellas. Por otro lado, la preocupación de este tipo de planes son las condiciones de vida de los trabajadores. Y esas condiciones de vida de los trabajadores se recogen a través de la realización de encuestas, que era un instrumento puesto en marcha también ya hacia fines del siglo XIX, digamos, en las propuestas de ordenamiento para ciudades inglesas en particular. Por otro lado, otra preocupación que tiene el plan es la circulación interior, fundamentalmente porque se parte del concepto o de la idea de que hay una congestión del tránsito en todas las ciudades. Y por otro lado, para definir la propuesta de ordenamiento, se entiende que es necesario conocer cómo ha ido evolucionando la ciudad en el tiempo. Estos serían entonces los conocimientos básicos con los cuales yo tengo que partir para la elaboración del plan, de acuerdo con estas ideas de los planes de primera generación. Entonces ya acá se requiere conocimiento para ordenar y organizar lo que se conocía con el nombre del expediente urbano. El expediente urbano no es otra cosa que la recopilación de toda la información que en ese momento se entendía que era necesaria para elaborar el plan. Y por otro lado, también había que tener conocimientos necesarios como para preparar el proyecto para el futuro de la ciudad. El proyecto para el futuro de la ciudad es el que se expresa en esta imagen que estamos viendo acá del 1935, pero que es cómo se estaba pensando que iba a ser la ciudad cuando pasaran 50 años, o por la década del 50, una cosa así. O sea que, digamos, se definía un modelo de la ciudad, cómo iba a ser esa ciudad, digamos, 20 años, 30 años o 50 años después. Pero también acá esto nos está hablando de que estos planes de primera generación son un proceso y no solamente un producto. O sea, el producto sería esta imagen que nosotros estamos viendo acá, que es la ciudad dentro de 20 o 30 años, pero ese producto es resultado de un proceso que está compuesto por tres grandes etapas. Una que es la información, o sea, todos los datos que yo necesito para poder empezar a conocer el objeto sobre el cual yo voy a definir después una propuesta de ordenamiento. La otra es el diagnóstico, o sea, cómo interpreto toda esa información que yo recopilé y que ordené, en este caso, en el expediente urbano. Y la otra va a ser la propuesta, o sea, en función del diagnóstico, yo voy a elaborar una propuesta en particular para la ciudad con la cual yo estoy trabajando. En este caso, el expediente urbano, acá, si nos remitimos a Guido, que es el que hizo el plan para Rosario, junto con otros, pero que tiene
digamos, una gran parte en la elaboración del plan, y acá trabaja en el plan regulador para Salta y después de Tucumán, pero él parte siempre de este mismo concepto acerca de lo que es el expediente urbano. Dice, el expediente urbano se logra con la recopilación de datos de diversa índole, meteorológicos, heliométricos, helitérmicos, demográficos, morfológicos, higiénicos, topográficos, ferroviarios, de tráficos, industriales, económicos, etc. Esta documentación recabada de la ciudad constituye una suerte de auscultación de la urbe, como dicen los urbanistas norteamericanos, mediante la cual es posible formular el diagnóstico que constituyen las conclusiones y para más adelante aconsejar el tratamiento que es cabalmente el plan regulador. Bueno, esto tiene que ver, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, con la metáfora organicista, mediante la cual en ese momento se equiparaba a la ciudad con el cuerpo humano y al, al médico con el urbanista. Entonces hay que ocultar la ciudad, hay que hacer un diagnóstico y dar la receta. La receta es, digamos, la receta es el medicamento para solucionar los problemas, en este caso, entonces es el plan regulador. Acá, según Guido, entonces, todo tipo de datos referidos a la ciudad, con lo cual después vamos a ver que es totalmente innecesario. En otros casos, los datos aparecen para fundamentar los problemas identificados y, en particular, los datos necesarios para elaborar esta evolución de la ciudad. Por ejemplo, acá vemos algunos de los datos recabados y cómo son presentados en el plan, digamos, en la parte que sería el expediente urbano. La densidad del tránsito, o sea, que era necesario para ellos en ese momento, digamos, contar con esta información. Después uno no sabe si es tal real esta información o no, pero, digamos, ya había problemas dados antes de elaborar el plan. Por ejemplo, el tránsito. La congestión del tránsito era un problema que se entendía que es propio de toda ciudad moderna, por lo cual entonces ese problema casi siempre iba a estar presente. Y el otro, acá vemos cómo se distribuyen las actividades en la ciudad. En el caso, como decíamos antes, esta zonificación espontánea o natural, cómo se van dando el agrupamiento de las actividades dentro del suelo urbano. Digamos, es otra forma que se tenía en ese momento de registrar la información. Otra información que les preocupaba mucho en ese momento para la elaboración del plan, por lo menos para Guido y en los planes que él elabora, son las condiciones de vida de la población trabajadora fundamentalmente, como para definir después proyectos de vivienda que forman parte del plan y proyectos de nuevos barrios para los trabajadores que también forman parte del plan. Entonces, a este tipo de gráficos que dan una idea de las condiciones de vida de la población trabajadora, se llega a partir de estas encuestas que se hacen, como en este caso se muestra en esta ficha que da cuenta de la composición familiar y de las características básicas y elementales de la vivienda. Pero también este expediente urbano que elabora Guido, digamos, abunda en información que es totalmente innecesaria para armar después un plan de ordenamiento urbano. Por ejemplo, acá está la lista de, digamos, el número de casamientos entre los años 28 y 37. O sea que, digamos, a nadie se le ocurre, digamos, saber cuántos se casan por año como para poder elaborar después un plan de ordenamiento urbano. Pero estamos acá que el expediente urbano era casi prácticamente el documento o la parte del documento del plan más importante. O sea, cuanto más información, independientemente si servía esa información o no servía para la elaboración del plan, mejor, porque lo que se trataba de demostrar en ese momento que el urbanismo era una disciplina de carácter científico. Entonces, cuanto más datos, cuanto más números tuviera ese expediente urbano, daba, digamos, la idea de ser, digamos, un instrumento más serio y más científico. Digamos, y acá entonces se corría con el riesgo de lo que decía Poet, esto del manual del perfecto
urbanistas. Cuando uno quiere poner en práctica ese manual del perfecto urbanista, empieza entonces a hacer agua en las propuestas de ordenamiento. Esta es una práctica de la formación del expediente urbano que estuvo presente durante muchos años, décadas diría, acá en la Argentina, y que en muchos casos los planes no avanzaban mucho más de la elaboración del expediente urbano, porque se pasaban años juntando información para elaborar el plan, cosa que después nosotros vamos a ver en la práctica que no necesitamos conocer todo lo que ocurre en la ciudad, o sea, no necesitamos saber cuántos se casan por año en la ciudad como para después poder elaborar un plan de ordenamiento. Y también, digamos, y esto es clave, o mejor dicho, no es clave, es entendido como una de las componentes fundamentales del expediente urbano y que es necesario saber cómo ha venido evolucionando la ciudad para poder entender el presente de la ciudad y a partir de ahí formular una propuesta. Lo cual nosotros decimos que no es necesario, esto lo hemos visto en algunas correcciones que estuvimos viendo en las semanas anteriores, cuando yo hablo de, digamos, de conocer cómo es el proceso de transformación y construcción de la ciudad, no necesito en este caso irme a 1763 para ver cómo se origina la Villa del Rosario y llegar recién en este caso, bueno, al 31, que es cuando se comienza a elaborar el plan. Entonces yo lo que necesito, y eso lo vamos a ver más adelante, saber qué es lo que está pasando en los últimos años, en las últimas 2 décadas, como para poder registrar cuáles son las tendencias de transformación de la ciudad. O sea, si yo quiero hacer un estudio de cómo evolucionó la ciudad de Rosario, puedo hacerlo, pero no es necesario, digamos, tener toda la historia, todos los registros en los distintos momentos como para después elaborar un plan. Estas ideas, digamos, son superadas después más adelante. Cuando hablamos acá de planes de la segunda generación, son planes que ya se van elaborando, digamos, con otros criterios, que se deja de lado, digamos, esta idea del expediente urbano todavía persiste, pero la información empieza a ser mucho más calificada, por un lado, y por otro lado, lo que interesa acá es que la información es territorializada, o sea que la información que nosotros vamos registrando la territorializamos, o sea, vemos cómo esos datos se expresan en el territorio y esto nos permite a nosotros tener un diagnóstico más ajustado del estado de situación. En este caso, este es un plan también para Tucumán, que acá nosotros vemos, por ejemplo, los precios de la tierra, en un caso, digamos, cómo, digamos, se distribuyó, digamos, cómo distintos sectores de la ciudad tienen distintos valores de la tierra, después uno podrá interpretar por qué aparece eso así. En este otro caso, estamos viendo valores de densidad, de ocupación del suelo, que también nos está dando cuenta de cómo se construye y cómo se ocupa la ciudad. O sea que en esta segunda etapa aparece, digamos, sigue manteniéndose esta idea del expediente urbano, se sigue recopilando información, pero información que es útil a la elaboración del plan. O sea, acá no nos preocupa, digamos, cuántos se han casado en los últimos 10 años, pero sí nos preocupa cómo son los valores de la tierra y a interpretar a qué factores obedece que si obedece que determinados sectores de la ciudad la tierra tenga un precio mucho más elevado que en otros sectores de la ciudad. O sea que vamos a seguir trabajando ahora con el tema de la información, pero fundamentalmente, y en todo el trabajo que nosotros tengamos, que vamos realizando con la información, nosotros tenemos que jerarquizar esa información, dimensionarla, territorializarla, o sea, más que nada llevarla al territorio para ver cómo, si nosotros hablamos de, por ejemplo, hogares con necesidades básicas insatisfechas y hablamos de un porcentaje, nos interesa no solo el porcentaje, sino dónde están, o sea, dónde se ubican esos sectores. Si nosotros decimos que el 30% de la población no tiene desagües cloacales, nos interesa saber dónde está eso ubicado.
O sea, toda la información nosotros la tenemos que territorializar, porque fundamentalmente nosotros estamos trabajando con la organización físico-funcional de la ciudad. Más allá que los datos sean de carácter económico o la información de carácter económica, social o estrictamente urbanística, pero lo que nosotros necesitamos es territorializar toda esa información como para poder tener un diagnóstico lo más ajustado posible. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que conocer? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que tenemos que conocer de la ciudad a los efectos de elaborar una propuesta de ordenamiento? Nosotros recordemos que decíamos el proyecto en sus diversas escalas de aproximación y el proyecto en sus diversas formas. O sea, cada escala de aproximación requiere un instrumento específico y cada instrumento requiere un conocimiento específico, que era lo que habíamos dicho antes. Entonces, ¿cómo nos vamos a aproximar a la ciudad? Porque nosotros nos vamos a aproximar a la ciudad con el propósito no de conocer la ciudad porque sí, sino que con el propósito de definir un proyecto para la ciudad. Ese proyecto para la ciudad será un esquema de ordenamiento, será un plan, independientemente del tipo de proyecto. Pero nosotros nos aproximamos a la ciudad, nosotros queremos conocer la ciudad, no por la ciudad en sí, no queremos conocer la historia de la ciudad, sino que nosotros queremos conocer algunas cuestiones que hacen a la organización físico-funcional de la ciudad, porque después vamos a definir un proyecto para la ciudad. O sea que después, digamos, vamos a construir el instrumento con el cual nosotros vamos a orientar el proceso de construcción de la ciudad. Entonces, nosotros podemos hablar de tres momentos clave en la elaboración del plan, que ya habíamos hecho un enunciado antes. Uno sería la caracterización del estado de situación de la ciudad. Esto es, ¿cuál es el estado de la ciudad? ¿Cómo está hoy la ciudad? Esto que sería la foto, o sea, ¿en qué estado encontramos hoy la ciudad? Y también los procesos de transformación, o sea, la película. O sea, cómo, digamos, a partir de considerar un periodo que sean 20 años ya es más que suficiente, cómo esa película de 20 años, o mejor dicho, cómo a partir de tener una película de esos 20 años, terminamos en la fotografía actual. La otra es interpretar el estado de situación de la ciudad. En el caso anterior nosotros teníamos información. Esa información a nosotros nos permite interpretar. Las interpretaciones no necesariamente van a ser siempre las mismas. Depende de las cargas ideológicas, depende de la carga disciplinar o de orientación disciplinar. Entonces, digamos, esa interpretación no necesariamente siempre va a ser la misma. Y por otro lado, nosotros tenemos, esta interpretación es lo que entonces se conoce genéricamente con el nombre del diagnóstico. Y por otro lado, nosotros vamos a tener el proyecto de ciudad, o sea, la propuesta para la transformación. O sea que en ese caso ahí es cuando elaboramos el instrumento. O sea, antes nosotros recogemos toda la información necesaria para elaborar, para tener un diagnóstico del estado de situación, y a partir de ahí entonces empezar a elaborar específicamente la propuesta de ordenamiento, que es el instrumento con el cual nosotros vamos a trabajar. Respecto del estado de situación, nosotros algunas cuestiones ustedes ya las estuvieron trabajando. ¿Qué es lo que nos interesa ver? Es la inserción territorial de la ciudad, la organización interna de la ciudad, las tendencias de transformación y la capacidad de gestión territorial. En este caso acá nosotros vemos tres cuestiones que tienen que ver con la organización físico-funcional de la ciudad y del territorio donde se encuentra la ciudad. La cuarta que nosotros estamos viendo, la capacidad de gestión territorial, es una dimensión importante del análisis, quizás nosotros no la vamos a poder llevar adelante en su totalidad, pero tiene que ver con de qué manera el municipio puede sostener la puesta en marcha de un instrumento de ordenamiento. ¿Cómo lo puede sostener? A partir de cómo están compuestas sus oficinas técnicas,
cuál es la composición profesional del personal que trabaja en las oficinas técnicas, cuál es la disponibilidad de equipamiento informático como para poder trabajar. O sea, que nosotros podemos hacer un plan que entendemos que es lo más apropiado para la ciudad, pero resulta que después no hay una oficina de ordenamiento urbanístico, o esa oficina de ordenamiento urbanístico está en manos de personal administrativo exclusivamente y que no disponen nada más que de una computadora. Con lo cual, entonces, el destino del plan es necesariamente el fracaso, o seguramente el fracaso. Entonces, analizar la capacidad de gestión territorial, que es un punto importante en la elaboración del plan, porque también junto con el plan uno puede también formular una propuesta de organización del municipio, por lo menos en las áreas que tienen que ver con el ordenamiento territorial. En el estado de situación, nosotros decíamos que lo primero que íbamos a ver era la inserción territorial, cuestión que ustedes ya han estado trabajando, que es la primera aproximación que nosotros vamos a hacer acerca del reconocimiento de la ciudad, y que fundamentalmente lo que nosotros tratamos de ver cuál es el rol o cuál es el papel que ha venido desempeñando esta ciudad en un ámbito territorial ampliado, que era un poco lo que nosotros estábamos viendo, estaban trabajando, bueno, ¿qué rol cumple en la región Gualeguay, digamos, comparándose, por ejemplo, con otras regiones, con otras ciudades de la región, como puede ser Victoria, como puede ser Gualeguaychú? Depende de la dimensión que nosotros le demos a ese ámbito territorial donde se encuentra la ciudad. Esto es una representación, o sea, nosotros llegamos a tener una representación de la ciudad en el contexto regional, o sea, en ese territorio ampliado donde se ubica la ciudad. Cuando hablamos del estado de situación, también estamos hablando de la organización interna de la ciudad, y acá vamos a hablar de cuestiones que nosotros ya hemos estado viendo en introducción, si bien no con mucha profundidad en algunos casos, y que lo retomamos ahora como para, digamos, analizar más en particular un hecho urbano, en este caso una ciudad. Dentro de la organización interna de la ciudad, nosotros vamos a ver la estructura urbana, o sea, cómo se organiza la ciudad en función de esa estructura urbana. Entonces, nosotros vamos a trabajar, por un lado, identificando cómo se articulan todos aquellos elementos que nosotros decimos que tienen un carácter estructural, o sea, que condicionan, u ordenan, u obstaculizan, o alientan un proceso de transformación, y cómo va a ser el tejido que se dispone en relación a esos elementos estructurales. ¿Por qué nosotros vamos a trabajar con los elementos estructurales? Nosotros decíamos recién que los elementos estructurales son aquellos que condicionan y que condicionaron el proceso de crecimiento, transformación o expansión de la ciudad. En otros términos, son aquellos elementos que tienen la capacidad de inducir, orientar, contener el crecimiento, la transformación o la expansión de la ciudad. Me faltaba esto. Bien. Entonces, ¿por qué trabajamos con los elementos estructurales? Porque va a ser a partir de estos elementos estructurales, particularmente, que nosotros vamos a definir los proyectos más significativos que habrán de caracterizar la transformación que se pretende para la ciudad. Por otro lado, nosotros vamos a trabajar en el tejido, o sea, recordemos que el tejido nosotros decimos que está conformado por la particular articulación entre trazado, división fundiaria, o sea, el parcelamiento, los agregados edilicios y el uso del suelo. Las particularidades del tejido urbano caracterizan a distintos sectores internos que nosotros podemos reconocer en el interior de la ciudad. ¿Y por qué entonces vamos a trabajar con el tejido, por qué vamos a analizar el tejido para elaborar una propuesta de ordenamiento para la ciudad? Porque el análisis del tejido a nosotros nos permite definir el carácter que habrán de tener distintos sectores que conforman la ciudad. Las indicaciones más específicas respecto del ordenamiento del tejido van a quedar remitidas a otros instrumentos de escala intermedia en los cuales se van a precisar
las particularidades de la urbanización y de la edificación. O sea, que en la formulación del plan nosotros identificamos áreas interiores de acuerdo a las particularidades del tejido. Y después, de acuerdo a la interpretación que nosotros hagamos de esa información, vamos a definir cuál va a ser el carácter de esas áreas interiores que nosotros identificamos. Y vamos a definir una política para la transformación o el completamiento o la protección de esas áreas interiores que nosotros hemos identificado. Ahora, la regulación específica respecto de estas áreas no va a estar contenida en el plan, sino que va a estar contenida en otro tipo de instrumentos, como puede ser, por ejemplo, el código urbano. Entonces, el plan respecto de las áreas de tejido va a decir cuál es el carácter que pretende para los distintos sectores de la ciudad y, por lo tanto, cuál es la política que va a llevar adelante para lograr esa transformación o protección que se pretenda para la ciudad. Entonces, digamos, la definición de la regulación va a quedar remitida a otro momento. Bien, cuando hablamos de la organización interna de la estructura urbana, estamos hablando de estos componentes que ustedes ya hemos hablado en otros momentos, que es el sistema vial, el sistema ferroviario, el sistema de espacios verdes, las grandes instalaciones productivas, logísticas y recreativas, la topografía del lugar. O sea, lo que a nosotros nos interesa con todas estas cuestiones que nosotros las podemos analizar en forma aislada, cómo se articulan y cómo esa articulación entre todas estas cuestiones definen la estructura de la ciudad. Y por otro lado, nosotros vamos a analizar la organización interna a partir de identificar áreas de acuerdo a las particularidades de su tejido, o sea, de acuerdo a las particularidades del trazado, del parcelamiento, de los tipos edilicios y de los usos del suelo. Digamos, el mejor instrumento que nosotros, mejor dicho, sí, el mejor instrumento en este caso entendido como herramienta que nosotros tenemos para identificar las áreas de tejido, en este caso en el cual no podemos movilizarnos, entonces es la fotografía aérea, la imagen aérea del Google Earth es uno de los elementos más importantes. Entonces ahí, respecto del tejido, nosotros vamos a identificar o poder identificar distintas situaciones de trazado, o no, eso dependerá de cada una de las localidades sobre las cuales nosotros estemos trabajando. Vamos a identificar distintas situaciones del parcelamiento o no, eso dependerá también de las particularidades de la ciudad con la que estamos trabajando. Vamos a identificar cuál es la dominancia funcional en los distintos sectores que nosotros empecemos a identificar en la ciudad. O sea, fundamentalmente el uso más extendido en la ciudad siempre va a ser la vivienda, pero tenemos áreas donde se concentra la industria, áreas donde se concentra la actividad comercial y administrativa, áreas donde se concentra, por ejemplo, la actividad financiera. O sea, todo dependerá de la dimensión de la ciudad y entonces cuanto más grande la ciudad, más compleja va a ser en su organización físico-funcional. Pero, digamos, nosotros tenemos que hacer una aproximación a estas grandes áreas de acuerdo con la actividad dominante que vamos a registrar en cada uno de ellos. Y también, en esta cuestión del tejido, nos interesa analizar cuál es el estado de situación en el cual se presenta, o sea, ya sea por las condiciones que presenta el espacio público, ya sea por las condiciones que presenta las edificaciones y en particular las condiciones de la vivienda en su interior. En este caso, también nosotros podemos recurrir al Street View, digamos, que sería la otra herramienta que nos va a ayudar a nosotros a analizar el interior de la ciudad. Y también vamos a analizar el grado de consolidación, o sea, en qué medida, digamos, los distintos sectores de la ciudad están ocupados e infraestructurados. Entonces acá vamos a hacer algunas aclaraciones. Cuando nosotros hablamos de nivel o grado de ocupación, estamos hablando de una relación entre parcelas ocupadas y el total de parcelas, independientemente del uso y tipo edilicio ubicado en la parcela y de las dimensiones de las parcelas.
Si la parcela está si una manzana está dividida en dos parcelas y las dos parcelas están ocupadas, nosotros vamos a decir que el grado de ocupación en ese caso es el 100%, por más que sean dos pequeñas viviendas, digamos, en dos parcelas. Pero, digamos, en ese caso nos está dando cuenta que el grado de ocupación es total. La unidad de medida puede ser la manzana. Se tienen distintos niveles de ocupación de acuerdo con los rangos considerados. El nivel de ocupación no es la densidad de ocupación. Cuando yo digo se tienen distintos niveles de ocupación de acuerdo con los rangos considerados, acá nosotros vamos a hacer una aproximación de acuerdo con la información que nosotros tenemos de la imagen aérea. Entonces, podemos decir, digamos, el 100% cuando vemos que todas las parcelas están ocupadas, podemos decir entre un 50 y un 100% y entre un 0 y un 50%. O sea, la cantidad de rangos, la cantidad de estratos que nosotros vamos a considerar depende de si hay mucha diversidad. Si no hay mucha diversidad, entonces, digamos, vamos a tener menos estratos como para considerar. Después nosotros tenemos el grado de infraestructuración, que también es simple de entender, la relación entre parcelas que cuentan con servicios y el total de parcelas, independientemente del uso y tipo de edilicio ubicado en la parcela y de las dimensiones de la parcela. También, acá la unidad de medida puede ser la manzana y se tienen distintos niveles de infraestructuración de acuerdo con los servicios considerados. La información que nosotros tenemos referida a Gualeguay, que después también la vamos a subir a la página, tiene que ver con la red de desagües cloacales y con la red de distribución de agua potable. Entonces, lo vamos a hacer, si conseguimos más información, la incorporaremos, y si no, definiremos grados de infraestructuración de acuerdo con estos dos tipos de servicios infraestructurales que nosotros contamos la información. Y por otro lado, tenemos el grado de consolidación, que sería, digamos, la síntesis entre la ocupación y la infraestructuración. O sea, relación entre parcelas ocupadas y los servicios con los que cuentan y el total de parcelas, independientemente del uso y tipo de edilicio ubicado en la parcela y de las dimensiones de las parcelas. La unidad de medida puede ser la manzana y vamos a tener distintos niveles de consolidación según los niveles de ocupación y los niveles de infraestructuración. Se tienen distintos niveles de infraestructuración de acuerdo con los servicios considerados. O sea que acá hacemos un mix, digamos, de lo que consideramos como áreas según el grado de ocupación y áreas según el grado de infraestructuración. Eso nos va a dar áreas de distintos niveles de consolidación. Los niveles máximos de consolidación están dando cuenta que está todo ocupado y todo infraestructurado, o por lo menos con todas las infraestructuras que cuenta la ciudad. Respecto del estado de situación, nosotros vamos a analizar también las tendencias de transformación. O sea, lo que decíamos, hasta a este momento estábamos viendo una película, perdón, una fotografía. Lo que a nosotros nos interesa ver es esa película. O sea, cómo es que se va construyendo la ciudad hasta llegar a ese estado de situación. Y nosotros ahí podemos tener distintas modalidades de transformación de la planta urbana, de transformación interna de la planta urbana, que nosotros llamamos tendencias de transformación. Por un lado, la expansión, o sea, la extensión de la ciudad sobre el área rural. Por el otro lado, la renovación, que sería la renovación edilicia en el interior de la ciudad. Por otro lado, la reconversión, o sea, la sustitución de determinado uso por un uso nuevo, digamos, porque esa área ya tiene un uso que ha desaparecido o el área ha sido desafectada del uso que tenía. Por ejemplo, áreas ferroviarias o áreas portuarias que se reconvierten en nuevos centros polifuncionales donde tenemos viviendas, oficinas, parques públicos, áreas de recreación, etc. Por otro lado, puede ser el completamiento interior, que si uno observa planos de distintas ciudades, va a ver que en el interior de las ciudades podemos encontrar todavía grandes parcelas
que se encuentran sin ocupar. Entonces, una intervención en ese lugar, una transformación de la planta urbana en ese lugar es lo que nosotros entendemos o decimos que se trata de una acción de completamiento. Y o si no, simplemente puede ser, también podemos hablar de densificación, cuando a través de modificaciones en los indicadores urbanísticos nosotros alentamos a un uso más intensivo del suelo. O sea, en sectores de la ciudad donde antes se podía construir hasta 3 plantas, nosotros podemos, con la normativa urbanística y de acuerdo a una política que uno quiere llevar adelante en la ciudad, definir que en ese sector ahora la altura máxima va a ser de 5 plantas. Entonces estamos en ese caso hablando de un proceso de densificación. Sintéticamente, entonces, lo que decíamos, teníamos expansión, o sea, la extensión de la ciudad sobre el área rural. Tenemos reconversión, aquellas áreas que cambian de uso radicalmente. Y tenemos también áreas de densificación, donde nosotros alentamos un uso más intensivo del suelo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un trabajo que se hizo desde el Instituto de Gestión de Ciudades para la ciudad de Chipoleti. Digamos, no era específicamente una propuesta de ordenamiento para la ciudad, sino para un sector de la ciudad, pero sí, digamos, parecía como necesario analizar cómo había crecido la planta urbana. Y acá tomamos la expansión de la planta urbana en los últimos, en este caso es un trabajo del 2015, acá trabajamos con la información del Google Earth, digamos, de la línea histórica, y entonces trabajamos del 2003 al 2015 con un corte en el medio en el 2009 y ahí vamos viendo las distintas tendencias de crecimiento de la ciudad. Y por otro lado, no solamente lo vemos en la planta, o mejor dicho, vemos otra información, no solamente la extensión del área urbanizada, sino en este caso, digamos, en distintos momentos, de cómo se va incorporando nueva superficie urbanizada y en qué sectores, para ver, digamos, cómo se da ese comportamiento, si es homogéneo o no es homogéneo, si se da en determinados sectores o se da en determinados momentos del proceso de construcción de la ciudad. Y por otro lado, lo cual también es interesante saber, es cuál es qué tipo de urbanización se está dando, de qué manera va creciendo o se va extendiendo la ciudad sobre, o mejor dicho, se va extendiendo la planta urbana sobre el área rural. O sea, si esas nuevas urbanizaciones responden a un loteo tradicional, si esas nuevas urbanizaciones responden a una idea de proyecto de urbanización mucho más completo, sin necesidad de ser un barrio cerrado, pero digamos urbanizaciones que tienen un proyecto mucho más acabado respecto del tipo de edificio, respecto de determinados tipos de equipamientos, etc. Si esa urbanización responde a proyectos de vivienda pública, y en este caso si esas urbanizaciones responden a lo que allá se conoce con el nombre de toma y que nosotros acá conocemos más con el nombre de asentamiento, que no estamos hablando de un asentamiento irregular, digamos, lo que nosotros eufemísticamente denominamos a las villas miserias, sino que en este caso la toma es una ocupación irregular del suelo hecha de manera colectiva y ordenada. O sea, la ocupación acá significa trazado de calles, asignación de parcelas y que cada ocupante empieza a construir su vivienda. O sea que es una ocupación organizada de un terreno en la ciudad, muchas veces estos terrenos son de carácter público, pero esa ocupación, digamos, no es simultánea prácticamente, no es que se va construyendo de a poco, sino que es simultánea, hace el trazado, o sea, mejor dicho, no se hace el trazado, se definen lo que serían las calles y fundamentalmente se definen las parcelas y cada ocupante empieza a construir ahí su vivienda. En este caso, como van a ver ustedes, digamos, las tomas, digamos, son una modalidad bastante significativa en el proceso de transformación de la ciudad. Esto lo podemos ver también en el caso, en este caso lo vimos en una ciudad pequeña, ahora vamos a ver, este es un trabajo que hicimos con otros compañeros del equipo docente del taller,
que es, digamos, cómo se fue dando el proceso de urbanización, o mejor dicho, de extensión de las áreas urbanizadas en el área metropolitana de Rosario, o sea, también comprendiendo del 2000 al 2015. Aquí vemos que prácticamente en estos 15 años se incorporan 2.700 nuevas áreas urbanizadas a la ciudad, más que nada de carácter suburbano. Acá, digamos, vemos de qué manera o cuáles son las distintas modalidades de estas nuevas expansiones del área urbanizada, que muchas de ellas surgen con esta idea de islas o de enclaves. Muchos son emprendimientos de carácter residencial para sectores de altos ingresos, otros para sectores de ingresos medios. En otros casos podemos tener ocupaciones marginales, otras destinadas a la producción y otras destinadas al entretenimiento, el ocio o el consumo. Acá algunas cuestiones que uno tiene en cuenta como para poder interpretar estas tendencias de transformación, o sea, por qué, digamos, se da este proceso de expansión de las áreas urbanizadas. Entonces acá podemos hablar de un proceso de polarización social que se da en el país entre las décadas de los 80 y 90, una escasa participación del Estado, desarrollos inmobiliarios para sectores de altos ingresos, un proceso de crecimiento económico post-crisis, o sea que estamos hablando de la post-crisis, de la crisis del 2001-2002, una diversificación de la oferta en relación a estas nuevas urbanizaciones y después una vuelta a una mayor participación del Estado. Digamos, estas son algunas cuestiones claves que se tienen en cuenta como para explicar, entender o tratar de interpretar cómo se fue dando este proceso de transformación. En este caso, transformación a partir de la expansión de las áreas urbanizadas. Bueno, entonces acá vemos por un lado las tendencias de localización, o sea que en este caso la expansión ha sido o mejor dicho, el oeste, o lo que se conoce con el nombre del cordón metropolitano oeste, digamos que es esto, a ver si está el cursor por acá, digamos sería este, es donde se concentran de las casi 2.700 hectáreas, 2.000 van a aparecer en este sector, fundamentalmente en el oeste de Rosario, en Funes y en Roldán. Si nosotros ahora seguimos el estudio, vamos a ver que vamos a tener que incorporar también a Correa, como que es otra de las localidades donde se está dando este proceso de expansión de las áreas urbanizadas. Acá tratamos de interpretar también estas tendencias de localización, por qué aparecen en determinados lugares y por qué no aparecen en otros. Por ejemplo, en el extremo norte, que sería aquí, los atractivos naturales, ahí aparecen nuevos enclaves. En el norte, que sería todo este sector del cordón norte de Puerto San Martín, San Lorenzo, donde ahí vemos escasos emprendimientos porque hay mucha concentración de actividades portuarias e industriales. ¿Por qué en el oeste? Porque son los centros tradicionales de recreación, o sea, Funes y Roldán fue siempre el centro, en particular Funes, el centro de la segunda vivienda de población rosarina. Eso explica el completamiento y la extensión hacia estas nuevas localidades. En el suroeste porque hay más disponibilidad de áreas para urbanizar y en el sur también aparecen centros tradicionales de recreación posteriores a Funes y a Roldán, como puede ser Pueblo Ester, pero que también se van consolidando a partir de estas nuevas urbanizaciones como centros de residencia permanente. O sea que lo que antes eran lugares se caracterizaban fundamentalmente por ser centros de residencia, de la segunda residencia, la de fin de semana o la de verano, ahora empiezan a distinguirse porque son centros de vivienda, residencia permanente. O sea, todas estas nuevas urbanizaciones que van apareciendo, en su mayoría van a ser ocupadas con este destino de vivienda de carácter permanente. Bien, las modalidades de expansión, para ver también cuáles son las distintas formas de esta urbanización. Clubes de campo,
por ejemplo, vinculados a la práctica de un deporte, el golf, rugby, el hipismo, la náutica, barrios cerrados con un equipamiento mínimo, barrios abiertos, que van desde el loteo tradicional a desarrollos con instalaciones deportivas y a diseño de barrios cerrados. O sea, instalaciones deportivas que son propias de diseños de barrios cerrados, pero que van apareciendo en los barrios abiertos. O si no, vivienda pública, en particular el Plan Federal, estamos hablando de los primeros años del 2000, construcciones de la Dirección Provincial de la Vivienda y Urbanismo, o si no también pueden ser desarrollos urbanísticos del Procrear. Digamos, un programa también que prácticamente desapareció durante el gobierno de Macri y que ahora se piensa poner en práctica nuevamente. Y también loteos públicos, un emprendimiento del gobierno provincial, y como por ejemplo el programa Mi Lote, Mi Casa. O sea que estas serían las distintas formas que, a partir de las cuales se va extendiendo la planta urbana, en este caso en el área metropolitana o en la región metropolitana de Rosario. Que acá vemos, digamos, la importancia de los emprendimientos de barrios cerrados, o sea, prácticamente el 50% de esta superficie, de estos 2.700 hectáreas, eh, se concentran en los barrios privados o clubes de campo. Mientras que emprendimientos de vivienda pública tienen una participación muy escasa en este proceso de expansión de las áreas urbanizadas, no llega al 10%. Bueno, algunas de las imágenes de estas áreas, nuevas áreas de urbanización. Las formas de la expansión también analizamos para ver qué tipo de ciudad se va conformando. Nosotros tenemos áreas de completamiento, o sea que la ocupación de los vacíos interiores entre estas localidades o dentro de estas localidades, la extensión, que son nuevos barrios contiguos a la planta urbana, y lo que nosotros llamamos urbanizaciones aisladas o autónomas, que son aquellas que aparecen separadas de la planta urbana y que van a aparecer fundamentalmente sobre las principales vías de conexión regional, o sea, las principales vías de conexión que vinculan a Rosario con estas localidades. Lo vemos claramente acá en la autopista y lo vemos claramente acá en la 18, o sea, Ovidio Lagos hacia el sur, y en la A012, donde se van ubicando entonces por fuera de la planta urbana de la localidad donde se ubican, pero sí en relación con estas grandes componentes de la vialidad regional. Y entonces, y acá vemos, digamos, un dato que es bastante preocupante porque, otra vez, el 45% de esta superficie, nueva superficie urbanizada, se va dando aislados, o sea, aislados de la planta urbana. Con lo cual estamos hablando de una situación bastante importante de dispersión de la urbanización. También analizamos la intensidad de la ocupación, o sea, cuando, digamos, en qué estado se encuentran fundamentalmente de la ocupación este tipo de nuevas urbanizaciones. Y acá vemos que, digamos, la mitad, por lo menos esto es al 2015, todavía presentaba una densidad de ocupación muy baja. Esto está asociado también con el estado, o sea, aquellas que se encuentran en un estado inicial, aquellas que se encuentran en un estado intermedio de ocupación y consolidación, y aquellas que se encuentran en un nivel mucho más avanzado. Con lo cual nosotros estamos hablando del 2015, hoy probablemente el verde haya avanzado mucho más sobre el rojo y sobre el azul, digamos, porque este proceso de expansión también se va ralentizando en el tiempo, o sea, se va, digamos, disminuyendo esta velocidad con la cual se venía dando este proceso de expansión de las áreas urbanizadas. En algunas localidades este incremento es muy significativo, por ejemplo, en el caso de Ibarlucea, nosotros vemos que hay que el 60
o mejor dicho, el 40% de la superficie urbanizada se urbanizó a partir del año 2000, o sea que estamos dando cuenta de un proceso de urbanización y de expansión de las áreas urbanizadas sobre el área rural muy importante. En el caso de Funes, también los valores son muy importantes. Estamos hablando que el 44% de la superficie urbanizada se va a producir a partir del año 2000. Y en el caso de Roldán es mucho más significativo todavía. Más del 50% de la superficie de la ciudad se construye, o mejor dicho, se urbaniza a partir del año 2000. Entonces, estos momentos, estos cortes, digamos, en el tiempo, nos permiten ver a nosotros la intensidad de este proceso de transformación. Y acá vienen algunas interpretaciones. Antes decíamos algunas cuestiones que nosotros teníamos en cuenta para tratar de entender por qué se da este proceso de expansión de las áreas urbanizadas. Entonces acá interpretar también por qué se da y por qué se da en determinados lugares. Por un lado, porque estamos hablando año 2015. Por un lado, por una ausencia de una política de ordenamiento a nivel general, digamos, del área metropolitana. Por otro lado, una política muy restrictiva de creación de nuevo suelo urbanizado en la ciudad de Rosario y en las otras localidades, en oposición a lo que ocurría en Rosario, ausencia de instrumentos de ordenamiento o instrumentos muy lábiles en las localidades de la región metropolitana de Rosario. O sea, instrumentos que se modificaban rápidamente como para permitir la ejecución de estos proyectos de nuevos barrios cerrados o nuevos loteos. Esto empieza a ser controlado cuando el gobierno provincial empieza a tomar mayor control, fundamentalmente desde la Secretaría de Medio Ambiente. No lo vamos a desarrollar ahora, lo podemos ver en otro momento. Por otro lado, esto también se explica por una creciente demanda de suelo urbanizado, tanto por parte de gente que tiene ahorros y entonces los invierte en suelo, o también hay una mayor demanda de suelo urbanizada porque hay créditos, digamos, hay políticas de vivienda, política crediticia que alienta el Estado para la construcción de la vivienda individual, como fue el Procrear. O sea que el Procrear también fue un gran impulsor del desarrollo suburbano en toda el área metropolitana. Y por otro lado que con estas nuevas urbanizaciones lo que sucede es que se está dando respuesta a una demanda que es propia de la ciudad de Rosario, no es una demanda que se origina en las localidades, o sea, no es en su mayoría una demanda que se origina en las localidades, sino que en su mayoría esta demanda está originada en la ciudad de Rosario, donde hay población que accede a los créditos para la construcción de la vivienda, pero lo que antes decíamos, una política muy restrictiva respecto de la creación de suelo urbanizado en la ciudad de Rosario, hace que entonces estas familias busquen un terreno por fuera de la ciudad de Rosario. Y esto explica entonces en cierta medida por qué aparece el Tierra de Sueños 1, 2, 3, etcétera, etcétera. O sea que cuando nosotros estamos hablando de las modalidades de transformación de la planta urbana, que es una de las cuestiones que ustedes van a analizar, nosotros tenemos que interpretar qué es lo que está pasando con estos procesos de expansión, de acuerdo a cuáles son las políticas públicas, de acuerdo a cómo es la dinámica del sector inmobiliario, y también teniendo en cuenta cuál es la regulación urbanística que existe en las distintas localidades. En este caso, en la localidad que ustedes van a analizar. Y como para terminar, todo este tipo de información a nosotros nos tiene que permitir, digamos, no es solamente recolectar la información, clasificarla, sino también producir, digamos, una interpretación. Que esa interpretación del estado de situación es lo que nosotros conocemos genéricamente con el nombre de diagnóstico, y que esa interpretación nosotros la podemos sintetizar en ver dos cuestiones. Por un lado, ¿cuáles son los problemas? O sea, ¿qué entendemos nosotros por problemas?
aquellas situaciones que se presentan como un obstáculo para el desarrollo de la ciudad, que pueda ir desde condiciones de la vivienda, del espacio público, de la forma en que se urbaniza, de la distribución de las actividades, de las condiciones de saneamiento y ambientales, etc. Eso lo van a ir viendo ustedes en la medida en que se vayan interiorizando en el conocimiento de la ciudad. Respecto de esos problemas, lo que nosotros tenemos que hacer es caracterizarlos, dimensionarlos, ver quiénes son los actores que están involucrados en esos problemas y cuáles son los ámbitos de resolución. Porque a veces los problemas que nosotros podemos detectar, eso se resuelve directamente desde la jurisdicción municipal y en otro caso se va a resolver solamente desde, por ejemplo, o la jurisdicción provincial o la jurisdicción nacional. Y esas son cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero fundamentalmente tenemos que caracterizar y dimensionar el problema. Y por otro lado, no lo puse acá, pero tiene que estar también territorializar. O sea, nosotros tenemos que tener siempre territorializados dónde se encuentran los problemas, o sea, dónde se encuentran los obstáculos y los conflictos para definir el ordenamiento urbanístico de la ciudad. Y por otro lado, y en oposición a los problemas, nosotros vamos a analizar las potencialidades. O sea que son aquellas situaciones que pueden servir de punto de partida para una propuesta, para la definición de una propuesta de desarrollo para la ciudad o para sectores de la ciudad. O sea, ¿qué es lo que tiene la ciudad y que todavía no ha sido correctamente aprovechado, según nuestra interpretación, para definir una propuesta de ordenamiento? Que puede ir desde condiciones del paisaje, desde condiciones de la edificación que tiene la ciudad, desde su emplazamiento, desde el valor histórico, etc. Nosotros tenemos que descubrir, así como nosotros, digamos, el plan de ordenamiento no es un plan exclusivo para solucionar problemas. El plan de ordenamiento es una propuesta para la transformación de la ciudad, que reconoce cuáles son los problemas que tiene que solucionar para avanzar en ese proceso de transformación de la ciudad, pero que también identifica qué situaciones de valor nosotros encontramos en el interior de la ciudad como para alentar y promover el proyecto de transformación de la ciudad. ¿Qué situaciones nosotros entendemos que cumplen este rol de potencialidades? Bien, de esta manera entonces nosotros terminamos la clase de hoy. Yo me había olvidado decirle antes, sí, tenían preguntas que las hicieran por el chat y después alguno de los docentes las recogía y me las iba haciendo. Así que bueno, nos olvidamos de hacer eso, pero digamos, digamos, si necesitan algún tipo de aclaración o precisión, lo pueden hacer ahora y si no callan para siempre. Pero bueno, me interesaría que las hicieran ahora. Y si no no la hacen ahora, si no la hacen ahora, digamos, la pueden hacer a los docentes cuando se reúnan ahora cada uno con su grupo. 221, casi el cupo. Pero bueno, esta vez estuvimos mejor que ayer entonces. Bien, a ver si veo acá en el chat si hay alguna... Bien, no, son todos problemas para el ingreso. Bien, si no hay preguntas, la próxima lo vamos a hacer de esta manera, que ustedes vayan formulando preguntas cada 15 minutos, algo por el estilo, como para aclarar algunas cuestiones que no queden claras en el desarrollo, que necesiten ser completadas. Y si no, digamos, como ustedes, cada uno de ustedes ahora se reúne con su docente en su equipo, entonces van a poder resolver todas las dudas con ellos. Bien, ¿algo más? ¿El equipo docente, que veo algunos por aquí? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Salió todo perfecto?
Decime, Muy claro, Todo bien. como siempre. decime que sí, listo. Bueno, entonces ahora cada uno con su docente, total, esto ya está establecido. La clase nosotros la estamos grabando y después la vamos a subir al blog. Bueno, eso se lo vamos a informar, pero lo más seguro es que el lunes ya esté la clase colgada en la página nuestra. Así que bueno, gracias por la atención y ahora siguen cada uno con sus equipos. Bien, nos estamos viendo entonces. Hasta Luego. luego. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Hasta luego, señores.